Buenas tardes, estimados estudiantes de segundo año de Historia de las Relaciones Políticas y Diplomáticas Internacionales. Hoy con este video concluimos la unidad 6 del programa. Como ven ustedes, estamos prácticamente a tres unidades de finalizar nuestro programa de trabajo para este año en el medio de estos trágicos acontecimientos. Vale la pena también aprovechar de hacer una reflexión. Por ahí pueden consultar con mi colega Javier los artículos que yo he publicado en Clarín respecto de estas confluencias de dos situaciones. La crisis del orden internacional liberal que se expresa en el conflicto entre Estados Unidos y China, y concomitantemente la crisis de la pandemia del COVID-19. Dos acontecimientos que nos van a llevar a cambios radicales en el sistema internacional. Es evidente que el mundo como nosotros lo conocimos hasta diciembre del año pasado, hasta diciembre de 2019, ya no será el mismo, ni en las formas de relacionamientos sociales, y cuando me refiero a sociales, me refiero a los intercambios, la economía, el turismo, las relaciones culturales, las relaciones intelectuales, los intercambios, etcétera, pero también en las relaciones políticas, porque estos dos procesos van a condicionar enormemente nuestras relaciones internacionales, y es muy importante. Esto entonces viene justamente para ayudarnos a reflexionar sobre el contenido de esta unidad, que es América Latina en el sistema internacional, y encontrar algunos puntos que nos permitan a nosotros descubrir pistas para entender nuestra situación y también para imaginar el escenario prospectivo. Como digo, esta unidad está destinada a analizar las relaciones internacionales de América Latina. Y aquí justamente encontramos la primera dificultad al hablar de América Latina. Entonces yo les transmito a ustedes la pregunta: ¿es esta, América Latina, una categoría conceptual y de análisis de las relaciones internacionales que es reconocida en toda nuestra región, desde México al Estrecho de Magallanes? Y evidentemente no, porque la América hispana ha querido hacer extensión históricamente hacia toda la región de una categoría analítica que es la de América Latina, pero Brasil históricamente se ha opuesto a esa identificación. Es decir, que cuando queremos analizar los problemas históricos que han dificultado los entendimientos intrarregionales, es decir, los entendimientos dentro de nuestra región, al hablar de integración, de cooperación, y aquellos que han hecho difícil que la región haya hablado con una sola voz en el sistema internacional, el tema de la identificación política regional ha sido justamente uno de los problemas centrales. Nuestra región, como colonias de las metrópolis europeas fragmentadas en América hispana, que se extendió desde gran parte de lo que hoy son los Estados Unidos hasta el Estrecho de Magallanes, y la otra, la América portuguesa unificada, que se extendió por todo el territorio de lo que hoy es Brasil,
y en cierto periodo también lo que es Uruguay. Pero mientras América Hispana se fragmentó en 20 países, Brasil se mantuvo unificado. Las razones de una y otra condición han influido en nuestra situación pasada y presente, haciendo también que tengamos en Sudamérica, nuestro entorno inmediato, un país con dimensiones territoriales, demográficas, económicas, culturales y lingüísticas de carácter continental. Imaginen ustedes que la dimensión de Brasil es tal que tomando una línea que vaya por el escenario geográfico desde Porto Alegre a Manaos, en el norte de Brasil, esa distancia es más grande que la distancia que va desde Lisboa a Moscú. Tanto la fragmentada América Hispana como la unitaria América Portuguesa tuvieron desde el origen factores comunes y opuestos. Entre los comunes, la configuración de estructuras socioeconómicas subordinadas y periféricas, subordinadas a los grandes poderes europeos y periféricas en relación a la estructura productiva primaria dentro de la economía internacional. Entre las opuestas, que Brasil, como heredero de un imperio, nació a la vida independiente de Portugal con una estructura de administradores, funcionarios de gobierno y de diplomacia con la experiencia europea. En cambio, en nuestros países hispanos, esas capacidades hubo que construirlas junto con la construcción del Estado-Nación, y de hecho, no todos los países podrían calificar como habiendo realizado con éxito esta empresa, incluso en los tiempos actuales. Todos nuestros países, incluyendo Brasil, tienen economías que compiten entre sí y que son concurrentes con sus exportaciones a los mismos mercados. Por ejemplo, piensen en la soja, que es exportada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Piensen en el café, exportado por Colombia, Nicaragua, El Salvador, o la carne bovina, exportada por Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, o el cobre, exportado por Chile, Perú. Y por el otro lado, no somos economías complementarias. Es decir, que necesariamente debemos recurrir a otros mercados fuera de la región para proveernos de los bienes que no producimos y fundamentalmente de aquellos bienes intensivos en tecnología y en capital. Y estas dos características condicionaron nuestras relaciones intra- y extrarregionales. Otro elemento que desde los primeros tiempos de la independencia, cuando el sistema internacional recién comenzaba a extenderse la dominación de la revolución industrial y se echaban las bases de lo que sería la internacionalización de la economía, procesos en los cuales las respectivas independencias políticas debían jugar un papel clave, tanto en el establecimiento de los sistemas arancelarios e impositivos como en las políticas de desarrollo, o sea, promoción de la agricultura, promoción de la industria, etc. Tenían procesos de organización totalmente distintos. Solamente 2 países habían alcanzado en ese momento histórico, habían alcanzado la unidad política y tenían un proceso de organización Estado nacional. Brasil, como heredero del Imperio Portugués, y Chile. Todos los demás países, desde México, América Central y Sudamérica,
estuvieron envueltos en guerras civiles que durarían décadas y en muchos casos proyectando problemas de divisiones internas que duran hasta el presente. Esto explica entonces que muy tempranamente, en relación al resto de países, fuera en estos dos países, Brasil y Chile, donde surgiera pensamiento político respecto del sistema internacional, sobre las relaciones con los vecinos y sobre la política exterior. Y de aquí derivaron tres tendencias que han sido muy fuertes en la formación social e intelectual de estos dos países. En primer lugar, el sentimiento de excepcionalidad. En segundo lugar, un muy fuerte nacionalismo. Y en tercer lugar, la aspiración a jugar un importante papel en el sistema internacional. Pero después de 1860, Argentina, cuando ya pacificada de las guerras civiles y echado a andar su proceso de organización nacional, y comienza a establecer sus relaciones con Europa Occidental y pasa a ser rápidamente destino de una gran emigración española, italiana, francesa, inglesa. Argentina da inicio a una etapa que la pondría en una posición de cierto relativo liderazgo cultural e intelectual en Hispanoamérica, y esto se proyectaría entonces sobre el pensamiento político, sobre las relaciones internacionales y sobre la política exterior. Así entonces, cuando se revisan antecedentes de proyectos políticos de unión y de cooperación, como el Pacto ABC, Argentina, Brasil, Chile, de 1915, para fomentar la cooperación exterior, la no agresión y el arbitraje, o la creación regional de organizaciones internacionales como la CEPAL y el ILPES, o la creación del Banco Interamericano de Desarrollo, o proyectos de integración y cooperación como la ALALC, transformada en 1980 en ALADI, o la Comunidad Sudamericana de Naciones. Justamente estos tres países serían sus impulsores. Pero simultáneamente se fueron creando, por la natural lejanía, dos zonas que tuvieron escasa vinculación entre sí, la del Pacífico y la del Atlántico. Al mismo tiempo, cada uno de estos países fue proyectando su propia red de relaciones internacionales y los vínculos con las potencias. Inglaterra en el siglo XIX, Estados Unidos en el siglo XX, también pasaron a ser motivos de coincidencias y desencuentros entre estos tres países. Como ustedes pueden apreciar del conocimiento que tienen del tiempo presente, algunas de las características que hemos identificado aquí, a partir del nacimiento de nuestras independencias, se siguen manifestando. Nuestra región se ha expresado con una sola voz internacional en muy pocas oportunidades. En 1964, sobre el problema del desarrollo económico y la creación de la UNCTAD, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. En 1969, con la CECLA, Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana, que en el Consenso de Viña del Mar estableció los criterios que deberían guiar las relaciones con Estados Unidos. Y en 1972 a 1974, para las negociaciones sobre el nuevo orden económico internacional. Ahora, dijéramos, ¿cómo es posible que hace 50 años no hayamos tenido una voz homogénea frente al sistema internacional? Lo podemos identificar en esta característica.
Las diferencias hoy podemos analizarlas en temas de tanta importancia como el multilateralismo. Para todos los países de nuestra región, el multilateralismo es un instrumento clave de las relaciones internacionales porque nosotros dependemos del sistema internacional para transferencia de tecnología, transferencia de capitales, para inversión extranjera directa, para el comercio exterior, etc. Por tanto, un ordenamiento y un sistema de normas del sistema internacional en las distintas agendas es un tema de fundamental importancia para nuestros países. Sin embargo, las interpretaciones que tenemos del multilateralismo actualmente son muy distintas. Revisen ustedes las visiones sobre el multilateralismo que tiene la política exterior de Brasil, la de la política exterior de Argentina, la de la política exterior de Chile, la de Venezuela, la de México. Y se van a encontrar con que no tienen una visión coincidente, aunque todos ellos tienen al multilateralismo como un tema muy importante de sus respectivas agendas internacionales. Entonces, bueno, con este video que se complementa con el PowerPoint y la bibliografía y otros documentos audiovisuales que hemos acompañado en esta unidad, vamos a completar entonces la finalización de esta unidad 6 del programa.